Hola chicos, bienvenidos. Yo soy María José Rusica y estoy súper contenta de estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de temas súper importantes realmente como son el estrés laboral, el burnout y la importancia de las vacaciones. También por qué es necesario mantener las conexiones sociales en el trabajo, ¿verdad? A menudo hablamos sobre queremos estar mejor y cómo hacemos para estar mejor, pero no entendemos qué es lo que necesitamos para estar mejor. O sea, no estamos en contacto con nosotros mismos, no estamos investigando cuáles son nuestras necesidades, ni qué necesitamos hacer para suplirlas, ¿verdad? Como dónde, por dónde empiezo, a veces es la pregunta. El bienestar es algo que se construye. El bienestar necesita de acciones conscientes y a mí me encanta esta palabra, intencionales, ¿verdad? No es algo que cae por arte de magia, no es algo que nos cae del cielo, es algo que tenemos que aprender a hacer y aprender a mantener, porque no solo es empezar, es el mantenimiento de todo esto que estoy haciendo diferente, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido por posibles fuentes de malestar que a lo mejor están teniendo o viviendo y vamos a empezar con el estrés laboral. Le dejo el micrófono a Brenda. Ok, bueno, entonces justo como dice Majo, vamos a revisar estos puntos, iniciando por el estrés y cómo se relaciona este con la importancia de descansar, de tomar vacaciones, etcétera. Entonces, vamos a iniciar con qué es el estrés, ¿no? Seguramente la mayoría de nosotros ya sabemos cómo se siente, ¿no? O qué, cómo sé yo que ya me estoy sintiendo estresado o estresada. Entonces, el estrés es cuando nosotros empezamos a percibir, ay, ¿me pueden regresar a la diapositiva anterior, por Sí, favor? perdona. No te preocupes. El estrés es cuando nosotros empezamos a percibir que los recursos con los que nosotros contamos para gestionar alguna situación o resolver la misma son o no son suficientes o la situación me está demandando más recursos de los que yo tengo, ¿no? Y es aquí cuando se produce esta tensión o este estado. En específico, el estrés laboral, es decir, este estado de tensión que ocurre en las situaciones laborales, ha demostrado ser un fuerte predictor de varios factores importantes como decía Majo, las alteraciones en el bienestar, ausentismo por enfermedad, accidentes laborales, bajo desempeño, rotación en las empresas y conflictos interpersonales. De igual manera, ya en un ratito más en otra diapositiva les vamos a contar un poco cuáles son como los efectos del estrés sobre el cuerpo, pero principalmente hay una hormona que se llama cortisol y esta hormona se produce cuando justamente nuestro sistema nervioso empieza a generar este estado de tensión y la hormona cortisol es la hormona del estrés o así popularmente se le ha llamado inicia toda una serie de procesos en el cuerpo para mantenernos activos en un estado prolongado y eso a su vez, pues también a largo plazo genera desgaste físico y emocional. Majo nos va a contar un poco más acerca de cómo podemos lidiar con esto. Ok. Recordemos también que el cortisol es un arma de doble filo porque la necesitamos, o sea, es una hormona totalmente necesaria para salir adelante en ciertas ocasiones, pero cuando está elevada por demasiado tiempo, nos empieza a generar problemas crónicos. Y aquí es donde empezamos a tener un problema. Es una hormona que está perfectamente diseñada para ser utilizada en tema de minutos o segundos, inclusive, pero nosotros la mantenemos elevada por meses, inclusive años, y esto es lo que le empieza a generar un desgaste tremendo al cuerpo. Muchas gracias. En el cuerpo tenemos dos sistemas nerviosos, el sistema simpático, que es este que actúa, ¿verdad? Este que nos prepara, este que nos inyecta el cortisol, nos prepara para la guerra, para la acción, para la sobrevivencia. Y tenemos el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos ayuda a restablecer el equilibrio. Y empieza a bajar todas estas funciones corporales para que entremos en un estado de descanso y calma. Entonces, ya entendemos cómo tenemos estos dos, cómo podemos ayudarle al cuerpo
para que empiece a descansar. Número uno, entendiendo que el descanso no es un lujo. El descanso no es bueno y si me queda tiempo, el descanso es algo que tenemos que incluir, así como comer, así como todo es básico y es necesario. Es uno de los pilares más importantes de la salud, el descanso y el sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entendiendo que hay diferentes tipos de descanso, como les menciono aquí, el descanso físico, que ya lo conocemos mejor, es dormir, relajarse, tomar siestas, tomar descansos activos como el mindfulness o como el yoga o hacer estiramientos y conocer nuestro ritmo circadiano, que es, ¿verdad? Todo esto que nos permite despertarnos durante el día y apagarnos durante la noche. También las diferencias entre las mujeres y los hombres. Las mujeres necesitamos dormir más porque tenemos procesos hormonales mucho más intensos. Entonces, todo esto influye y aprender a conocernos nos ayuda a manejar esto con un poco más de riqueza, profundidad. Entonces, podemos tomar respiraciones de 5 minutos, podemos agregar esto a nuestra rutina, no como un lujo, sino como algo que genuinamente tiene que estar ahí para ayudarnos a descompresionar poco a poco. Entonces, tenemos el descanso mental. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está demasiado activa? ¿Está más bien inactiva? ¿Estamos trabados? ¿Qué podemos hacer? Estoy ansioso, me cuesta conciliar el sueño, paso pensando catástrofes, me hablo feo. ¿Cómo está esto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomar breaks a lo largo del día. De nuevo, tener prácticas de respiración. ¿Cómo hago para cerrar el capítulo en la noche? O sea, cuando ya terminé de hacer todo, ¿cómo hago para decirle a mi mente, ok, ese capítulo ya se cerró? Ya no tengo que pensar más en eso, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, si me llevo la compu de vacaciones y entonces estoy pensando todo en eso, pero ¿cómo hago para controlar o manejar mi mente en este aspecto, ¿verdad? Muy importante. El descanso sensorial, que rara vez pensamos en eso, pero está la música, los ruidos, los sonidos, las pantallas. Yo sé que aquí estoy hablándole ¿verdad? De decirles que dejen las pantallas está difícil, pero tenemos que tener una noción de que por lo menos media hora antes de dormir sería ideal ya no ver las pantallas, utilizar anteojos que me ayuden con la luz azul, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo estoy ayudando yo a mi cerebro a que mi cerebro entienda que ya es de noche, que ya se está cerrando el día, ¿verdad? El descanso emocional, aprender a manejar nuestras emociones y no acumularlas. Chicos, las emociones se van acumulando en el cuerpo y en el inconsciente, aunque no nos demos cuenta. Entonces andamos como una mochila que vamos llenando, 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 y por eso de repente sentimos que no nos podemos ni siquiera mover. Entonces, ¿cómo hago para que eso sea un poco más ligero? ¿Verdad? ¿Qué prácticas puedo tener en mi día a día para sacarlas, para soltarlas, para manejarlas? Porque este descanso emocional es muy importante. A veces nos desgastamos mucho emocionalmente y ni siquiera estamos conscientes de qué es lo que nos está quitando tanta energía, por qué me está costando tanto concentrarme, etcétera. Entonces, eso es importante. El descanso social. Todos tenemos una batería social que funciona de manera diferente. Hay personas que son extrovertidas y las personas extrovertidas se recargan con los demás, son los que necesitan, son como los bochincheros, ¿verdad? O sea, necesitan estar ahí donde está todo el mundo y en esos ambientes son como que florecen. Y luego tenemos las personas introvertidas que tienen una batería social un poco más corta y necesitan tiempos de soledad para recargar, pero también hay que tener cuidado con no aislarse demasiado. Entonces hay que tener un entendimiento, ¿verdad? Ok, ¿cómo funciona mi batería social y qué puedo hacer para mantenerla en un óptimo, ¿verdad? También entender si somos personas altamente sensibles, que esto puede cambiar nuestra manera de entendernos a nosotros mismos, entender nuestras necesidades radicalmente. Entonces, importantísimo, ¿cómo me recargo y qué estoy haciendo al respecto?
estoy respetando esos límites, me estoy nutriendo de lo que necesito, qué estoy haciendo con este descanso social, ¿verdad? Y el descanso creativo, ustedes todos resuelven problemas en calidades diferentes. La creatividad realmente es resolver problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estoy estancado? Me quedo dándole y dándole y forzándome, aunque yo sé que ahí no se va a mover nada, o me doy permiso de salirme un poco del problema, de ir a darme una vuelta, de distraerme, de consultarlo con alguien, de ver algo diferente. Chicos, ¿por qué creen que las mejores ideas les llegan a uno cuando uno está en la ducha, cuando uno está manejando, cuando uno está cocinando, cuando uno está haciendo otra cosa? Porque ya uno se distrajo, ya uno no le está dando, ya, Listo. sorry. Ok, listo. Déjenme volver a donde está. Ok, sí, porque creemos que las mejores ideas surgen en estos momentos, porque ya yo salí de ese contexto. A lo mejor lo hice de manera intencional, pero esto es una práctica que se puede incluir, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago para darme estos descansos, estos momentos de ocio, para que mi mente se airee, para que mi mente se nutra de otras cosas y poder volver a arrancar? Es como agarrar un motor que está recalentado, todos, ¿verdad? Si manejamos y le empezó a salir humo y todo, y yo más bien le doy al acelerador y se me va a terminar explotando el motor. ¿Qué es lo que necesita en ese motor? Sí, necesita un montón de cosas. Y así muchas veces necesitamos atender la mente, el problema es que no lo hacemos. El descanso espiritual ya es algo como muy personal y muy íntimo, pero es esta pregunta de si me siento conectada a algo mayor que yo, ¿verdad? Si tengo un espacio de meditación, si tengo un espacio de oración o simplemente un espacio de conexión conmigo mismo. Puede ser algo artístico, puede ser algo espiritual, puede ser algo religioso, puede ser simplemente escucharme, ¿verdad? Eso ya se va a ver totalmente diferente para todo el mundo, pero está incluido dentro de esto como algo que puede ser genuinamente beneficioso. Y bueno, ya todos sabemos los beneficios de la meditación. El problema es cómo incluimos eso en nuestro día a día. Y ahí es donde está el asunto. Entonces, ¿qué es lo importante? Darnos permiso y espacio de buscar lo que nos nutre, sabiendo que no hay una receta universal. Yo tengo que buscar qué es lo que a mí me sirve y yo tengo que hacerme responsable de cómo hago para incluir eso en mi día a día. Entonces, bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Con la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, entonces, justo Majo ya nos contó todos los beneficios que el descanso tiene. Ahora, justamente, ¿qué pasa cuando no me doy este permiso o cuando no le doy a mi cuerpo este espacio para descansar, sea cual sea el tipo de descanso que ustedes elijan retomar, ¿no? En esta grafiquita podemos, o ejemplifica el estrés, ¿no? Un poco de lo que les hablaba hace un momento. Eh, Tenemos nuestro nivel normal, ¿no? Cuando estamos resolviendo problemas, todo nos va bien, nuestros recursos son suficientes para acercarnos o aproximarnos a las situaciones demandantes que aparecen, pero justo cuando llega alguna situación la cual yo percibo como que es muy demandante o incluso amenazante, se inicia el proceso de estrés, ¿no? Entonces inicia con el proceso, con la fase, la primera fase es la fase de alarma. ¿No? Y retomando justamente un poco lo que Majo decía hace rato del cortisol, ¿no? Majo nos decía, bueno, tiene dos caras, una cara buena, que es la que me sirve así en minutos, la que activa a mi cuerpo, y esa justamente es la fase de alarma. Cuando yo percibo una situación nueva a la cual tengo que hacer frente, mi cuerpo se empieza a activar, ¿no? Entonces el cortisol aparece justamente con la función como de encenderme y decir, bueno, tengo que activar mis recursos para ver cómo me aproximo a esta situación, cómo la resuelvo, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si esto se resuelve, ¿no? Que ya es posiblemente la fase de resistencia, cuando ya en nuestro cuerpo tiene la suficiente activación, ok, se resuelve y todo bien, ¿no? Pero justamente retomando esto que Majo decía, en algunos de los casos estoy estancada o estancado en una situación o en un problema a resolver
y en lugar de permitirme retomar alguna especie de descanso, entro en esta fase como de estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. A lo mejor incluso aunque ya mentalmente estoy muy cansada o muy cansado, a pesar de que ya agoté todas las posibilidades que se me ocurrieron para resolver un problema, sigo intentando, 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 ¿no? Y es justamente aquí cuando viene el problema, ¿no? El cortisol o el estrés en sí mismo es un proceso que permite al cuerpo afrontar una situación. El problema viene justo cuando me mantengo aquí en un estado crónico. Imagínense que justamente toda la activación física en la fase de alarma que mi cuerpo tiene, eso también incluye recursos físicos, ¿no? Es como la gasolina del coche. El coche para encender necesita agarrar gasolina, ¿no? Para que lo manejemos en carretera también. Entonces, ¿qué pasa cuando yo mantengo mi auto encendido todo el tiempo, ¿no? O incluso imagínense que dejamos a nuestro auto con la alarma encendida todo el tiempo, ¿no? Seguramente cuando yo intente volver a encenderlo, mi coche ya no va a tener batería, ¿no? Entonces, justamente esto pasa. Cuando yo no resuelvo la situación que me está generando estrés y mantengo a mi cuerpo en este estado de resistencia por un tiempo prolongado, empezamos a agotar los recursos, ¿no? Y justamente viene la siguiente fase que es la de agotamiento. Cuando ya mantuve a mi cuerpo en un estado constante de activación física y mental, tal que ya no estoy logrando resolver el problema e incluso ya en vez de recargar la pila y tomar como este descanso de mente, de físico, espiritual, etcétera, ya agoté todos mis recursos y viene la fase de fatiga o desgaste. Y entonces justo aquí es donde es muy importante, bueno, podríamos intervenir desde acá, ¿no? Desde la resistencia. Resuelvo el problema, ¿no? Como decía Majo, intento descansar, intento justo darme un espacio o cambiar de actividad para que mi mente tome un cambio y no estemos insistiendo en resolver un problema, pedir ayuda a otras personas, no sé, leer un poco, distraerme, ¿no? O encontrar alguna manera de que mis recursos se nivelen otra vez para volver a intentar enfrentar la situación. ¿Cómo podríamos intervenir desde aquí? Justamente aquí el punto es cuando yo identifico que ya estoy muy desgastado, muy desgastada, agotada física y emocionalmente, es muy importante justamente como conocer nuestras señales de alarma, justamente para no volver a caer acá, ¿no? Si yo ya dije, híjole, ya me caché que estoy insistiendo en una tarea a pesar de que ya vi que solito no lo estoy logrando, ya vi que estoy insistiendo y como decía Majo también, me estoy hablando muy feo, ¿no? Al momento de intentar resolver esta situación demandante, eso me lleva al agotamiento. Entonces, formas de lidiar con el agotamiento hay muchas, ¿no? Que son justamente las que revisaremos en un ratito más. Pero aquí lo importante es justo que notemos que físicamente y mentalmente también sí tenemos que hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿no? A lo mejor también pasa que muchos de nosotros ya nos habituamos a estar aquí en medio, ¿no? En la resistencia, en este estado prolongado de tensión y de estrés, ¿no? Obviamente el agotamiento no llega inmediatamente. Esto conlleva tiempo, ¿no? Sí implicaría estar un buen rato de manera casi crónica en el estado de resistencia, pero como les decía, al cuerpo se le acaba la gasolina de mantener estos niveles tan elevados de cortisol y de otras sustancias que mantienen al cuerpo activado constantemente en un estado de alarma y pues obviamente ahí sí ya nos lleva al estado de agotamiento. Entonces vamos a revisar ahorita algunos factores o unas señales que me indican que ya estoy llegando a esta fase de agotamiento y Majo nos va a contar más de esto. El famoso burnout. Todos hablamos del burnout, pero pocas veces le ponemos atención y pocas veces hacemos algo al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces normalizamos estar mal. Tengo demasiados dolores de cabeza, trago pastillas. Estoy mal del estómago, trago pastillas para seguir y para seguir y para seguir, para seguir. Ya no tengo ganas de hacer nada, ahí sigo. Entonces, cuando normalizamos el estar mal, va a ser demasiado difícil salir de ahí. Y estas son las alarmas que me pueden decir, ok, algo está pasando. Estoy apático, apática, ¿verdad? Es como cuando estamos apáticos, es cuando nos dejan de importar las cosas. Es como, ay, ya que me importa.
¿verdad? Esto no necesariamente es una buena señal, ¿verdad? Estoy demasiado agotada, no logro concentrarme, estoy irritable, aumento de estados depresivos. Esto es tan fácil como la famosa motivación. Es que no tengo motivación, es que no me siento bien, nos empezamos a aislar, empezamos a descuidar nuestras necesidades, entonces a lo mejor hábitos y cosas que nos hacían bien, lo dejo de hacer. Tal vez yo comía de cierta manera y ahora simplemente me da lo mismo, o dejé de comer, o más bien me estoy tirando al otro lado y estoy buscando siempre consuelo, ¿verdad? Tal vez en la comida o tal vez en tomarme más traguitos de los que me caen bien, em, o otras cosas, ¿verdad? Aquí ya tenemos mucha variedad. Pero entonces, ¿qué estoy necesitando para salir adelante? Si estoy necesitando demasiada cafeína, si no estoy durmiendo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no normalicemos el estar mal, porque eso a largo plazo nos pasa unas facturas que después son dificilísimas em, de pagar. El cuerpo ya no aguanta, el cuerpo pone límites. O sea, cuando ya pasamos demasiado tiempo en ese estado, el cuerpo dice, no, te voy a obligar a descansar. Entonces nos enfermamos. Y a veces es una gripe, que podemos salir de esa gripe en un par de semanas, y a veces es algo mucho más complicado. Entonces, cuando empezamos a tener estas señales, lo ideal sería atenderlas y atenderlas poco a poco, ¿verdad? Entonces empezar a preguntarnos qué podemos hacer para evitar esto. Y Brenda nos va a contar un poco de las cosas que podemos hacer para evitar esto. Entonces, justo aquí vamos a retomar el tema de las vacaciones, ¿no? Un poco lo que hace un momento estaban comentando. ¿Por qué sería importante tomar vacaciones, no? Bueno, podría parecer obvio, pero no está de más que lo volvamos a decir o hacerlo explícito, pues que las vacaciones tienen un efecto positivo sobre el bienestar de las personas y justamente ayudan a disminuir los estados de fatiga y deterioro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente nos permitimos desconectarnos, ¿no? Bueno, en caso de que sí nos permitamos desconectarnos y no nos llevemos el equipo de trabajo a la playa o al lugar a donde vayamos a descansar, o incluso si no salimos, ¿no? Si nos mantenemos en casa, pues sí evitar otra vez encender la computadora. Hace ratito decían así como, ay, así como que me urge o tengo esta urgencia, este impulso de nada más revisar los correos electrónicos o los mensajes nomás para ver qué está pasando. Pues sí, las vacaciones en serio sí implicarían la desconexión total para que justamente le demos un descanso al cuerpo de todo tipo, ¿no? Físico, mental, creativo, incluso como Majo decía hace un ratito, sí sería importante la desconexión en serio del trabajo. Es importante también porque las vacaciones se ha demostrado en diversos estudios que favorecen la salud física de las personas, ¿no? Durante las vacaciones, las quejas del agotamiento o quejas del estado de salud disminuyen significativamente. Y resulta también que favorece que nosotros, al regresar ahora sí a las actividades laborales, aumentemos el desempeño, ¿no? Muchas veces, justo cuando llegamos a este estado de agotamiento o de burnout, o ya de haber agotado todos nuestros recursos físicos y mentales, pues eso también tiene un impacto en nuestro desempeño, ¿no? El estar o no permitirnos el periodo de descanso sí llega a tener un impacto, como decía Majo, incluso en la motivación, ¿no? En la famosa motivación donde a veces ya nos levantamos y no sentimos muchas ganas de trabajar o de encender la computadora o de ver qué hay por hacer el día de hoy. Todas esas señales que ya revisamos en la diapositiva anterior son muy importantes también como señales de que ya es momento de descansar. Tampoco esperaríamos que solo cuando le den así como palomita o checklist a todas las señales de las que ya hablamos digan, ya es momento, ¿no? Obviamente lo ideal sería que, como les subrayamos y les enfatizamos constantemente, que aprendamos a conocernos para saber cuándo ya estoy llevando a mi cuerpo un poco más allá del límite que me da y pues justo o pido
vacaciones y tengo días disponibles, o justo intento tener estos tipos de descanso de los que ya hablábamos hace un momento para al menos darle momentos de actividades diferentes o de al cuerpo descansar, solo tomar siestas, mirar la televisión, etcétera, ¿no? Porque justo las vacaciones en sí mismas tienen un efecto positivo en el desempeño de las personas, ¿no? Cuando se retoma el trabajo. Y por último, aparte de estos beneficios en el desempeño, etcétera, varios estudios sí han encontrado que tomar las vacaciones sí tiene un impacto en la salud, específicamente en la salud cardiovascular, ¿no? Ahorita les estamos hablando muy en general de la salud física, mental, etcétera, pero sí hay evidencia científica que señala que tomar descanso sí favorece o disminuye los riesgos de enfermarnos del corazón, ¿no? Desde tener infartos, la presión arterial elevada, etcétera, ¿no? Porque justamente hace rato cuando hablábamos de las fases del estrés, yo les decía, ¿no? En la fase de resistencia, todo nuestro cuerpo se activa, ¿no? Todo nuestro cuerpo se está preparando para resolver las demandas del ambiente. Y justamente aparte del cortisol, pues nuestro corazón también responde ante el estrés, ¿no? Y principalmente la frecuencia cardíaca se eleva. Lo cual, si tenemos otros factores de riesgo asociados como no tomar pausas, justamente hacer ejercicio, comer saludablemente, etcétera, etcétera, pues aumentamos nuestra vulnerabilidad o nuestra predisposición para enfermarnos de alguna enfermedad cardíaca. Entonces, las vacaciones en realidad tienen muy buenos efectos sobre nuestro bienestar en general. Entonces, sí sería importante que si alguno de ustedes no ha tomado los días de vacaciones, ya estamos a la mitad del año, parece un muy buen momento para evaluar el descanso que van a tomar, ¿no? A lo mejor, si son de esas personas que les cuesta mucho trabajo desconectarse, empezar poquito a poco, ¿no? Porque justo sabemos que no es fácil de un día para otro cambiar nuestros hábitos y decir, hoy si a mí me cuesta mucho trabajo, o también está padre y que a su trabajo les guste mucho, ¿no? También eso es lindo y favorece también su desempeño y su motivación, y al mismo tiempo es muy importante que tengamos este periodo para descansar y podemos empezar poquito a poco, ¿no? Tomando unos días y de manera paulatina ir alejándome cada vez más de mis dispositivos o de mi equipo para ir conectando con la vida más allá del trabajo, ¿no? Y realmente descansar. También Majo ahorita nos va a ayudar a saber cómo en la vida diaria, en el día a día, en la cotidianeidad, podemos también ayudarnos a tomar estos descansos que pueden favorecer la motivación, el desempeño, etcétera. Ok, estamos pasando de diapositiva. A ver, como yo les mencioné, realmente el bienestar es algo que se crea de manera intencional. O sea, no es algo que simplemente pasa, ¿verdad? Cae del cielo por arte de magia. No, es algo que tenemos que crear en nuestra vida. Entonces, agarrar nuestro día y pensar, ok, ¿cómo está mi día? ¿En qué momento tengo, tal vez estoy con demasiadas reuniones en la mañana y todas son seguidas? Bueno, necesito hacer algo después de esas reuniones para despejarme un poco. Entonces, tal vez si tengo patio, voy a salir al patio 5 minutos. Voy a ir a la cocina un momento y me voy a tomar un vaso de agua. Para todo el mundo se va a ver diferente, pero es saber que intencionalmente tengo que tratar mi día y también mi fin de semana. Ok, tengo estos 2 días libres. ¿Qué voy a hacer con este tiempo libre que me va a favorecer, que me va a hacer sentir bien, que me va a permitir descansar, que me va a permitir nutrirme, ¿verdad? Es esto para hacer el día a día más amigable con mi salud, porque cuidarme definitivamente necesita de mí. O sea, nuestro autocuidado necesita 100% de nosotros. Entonces, para esto me puede ayudar generar comunidades. ¿Por qué? Porque si me siento apoyado, no estoy cargando con las cosas solo, se me hace más fácil pedir ayuda, puedo normalizar pedir ayuda, puedo entender que otras personas están pasando por lo mismo, mejorar la comunicación con pares y líderes. Si yo puedo comunicar realmente lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, o tan siquiera lo que necesito, como, hey, no, no puedo hacer esta tarea porque todavía no sé hacerla bien, o necesito ayuda para tal cosa, o lo que sea.
sin miedo, eso va a facilitar las cosas, porque ¿qué pasa si me dan una tarea y yo no estoy segura cómo hacerla? Y entonces paso 3 días comiendo nervios, comiendo ansiedad, mal de la panza, porque ¿cómo le voy a quedar mal? ¿Cómo le voy a decir que no sé hacerlo? ¿Pero a quién le voy a pedir ayuda? ¿Pero a quién? Y ya para el tercer día tengo una gastritis insoportable. Entonces, si yo mejoro mi comunicación y si yo aprendo a decir, ¿verdad? Las cosas más en el momento y de manera asertiva, eso le va a ayudar realmente a todo mundo. Aprender a pedir ayuda cuando realmente sea necesario. Está esta noción, no sé por qué, y siempre lo trabajo y lo he trabajado con casi todo mundo, como de tengo que saberlo todo, ¿verdad? Como que está mal pedir ayuda, como que si yo digo esto no sé o si necesito ayuda con algo, estoy quedando mal. Y no estamos conscientes de que todos estamos aprendiendo siempre. O sea, no hay nadie que ya lo sepa todo. Entonces, en vez de pensar que tal vez si apenas estoy empezando en la empresa, ya tengo que saberlo todo y más bien aterrizo en la conciencia de, ok, estoy empezando, es totalmente obvio para mí y para todo el mundo que voy a necesitar apoyo, voy a darme permiso de buscar ese apoyo en el momento que lo necesite, ya sea con mis pares, ya sea con la persona que tiene X cantidad de tiempo haciendo esto, que a lo mejor me pueden ayudar, a lo mejor es una consulta de 5 minutos, si es algo más elaborado, se puede sacar el tiempo, puedo apoyarme en los demás y eventualmente yo voy a poder hacer un apoyo para los otros. Cuando ya me permita enriquecerme de toda esta experiencia y toda esta conexión que tengo con los demás. Otra cosa es cultivar una mentalidad de curiosidad ante las tareas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es muy común y es muy usual que nos hablemos feo. Entonces empezamos, soy un tal por cual porque no sé hacer esto y ya lo tuve que haber aprendido y no entiendo. Y empezamos con un discurso interno súper grosero que lo que único que hace es hundirnos. Pero cultivar una mentalidad de curiosidad nos permite, ok, me asignan una tarea y yo digo, ok, voy a ver de qué se trata. Ok, esto sí sé hacerlo, esto tal vez necesito un poco de ayuda, esto lo necesito preguntar, puedo avanzar por aquí. ¿Qué pasa? No necesito aferrarme a un resultado. Si estoy cultivando una mentalidad de curiosidad, puedo ir abriendo poco a poco de qué se trata esto que estoy investigando. Puedo decir, bueno, ¿a dónde me lleva esto? ¿Qué pasa si intento lo otro? Y no estoy aferrada a que tiene que ser así o tiene que ser así. El perfeccionismo y la exigencia, se los juro, que no nos lleva a donde queremos estar. La mentalidad de excelencia y el perfeccionismo son cosas diferentes, ¿verdad? Si quiero cultivar una mentalidad de excelencia, yo sé que estoy haciendo y estoy tratando de dar lo mejor de mí, pero en la mentalidad de excelencia siempre está incluido pedir ayuda y siempre está incluido nutrirme de los demás. En el perfeccionismo estoy estancada y estoy anclada en que todo tengo que saber hacerlo sola y todo tengo que saber hacerlo perfecto. Ahí está totalmente cerrado y ahí no entra nada y no entra nadie. Entonces, ¿cómo puedo cultivar diferentes mentalidades que me permitan apertura, que me permitan conexiones y que me permitan avanzar? Y dentro de todo esto, ¿cómo hago para cultivar también la compasión hacia uno mismo? Porque a veces genuinamente necesito sentarme conmigo y decir, ok, estoy dando todo lo que puedo, igual me está haciendo muy difícil, pero bueno, voy a intentarlo de nuevo, voy a pedir ayuda a tal persona que me ha dicho que sabe un poco de este tema, o simplemente voy a alzar la mano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué es lo que pasa? La compasión abre espacio. Cuando yo siento que las paredes y el techo se me está cayendo encima y me estoy quedando encerrado, una perspectiva compasiva es ese espacio que yo necesito para dar ese paso que en ese momento se me está haciendo muy difícil. Y es una mentalidad y es un discurso interno que hay que aprender a cultivarlo
Y como cualquier otro músculo del cuerpo, hay que aprender a que crezca y para que crezca, ¿verdad? Tenemos que moverlo. Entonces, bueno, agregando a esto que les estoy contando, Brenda nos va a hablar sobre vulnerabilidad y pedir ayuda. Justamente el siguiente punto se relaciona con esta cuestión compasiva, ¿no? Como dice Majo, hacer espacio y no mantenerme en esta mentalidad de perfeccionismo, ¿no? Y muchas veces justamente abandonar esta mentalidad perfeccionista implica que yo pida ayuda a otros, ¿no? Y pedir ayuda a otros, pues sí implica ponerme vulnerable, porque cuando le pido ayuda a alguien más es aceptar que no estoy avanzando en esta tarea o que tal vez no sé cómo hacerlo y es válido, ¿no? Y muchas veces justamente de manera incluso social se refuerza mucho esta idea, ¿no? De que si no sabes, no vales o no eres útil o etcétera, ¿no? Y la realidad es que pues el ser humano está en un proceso constante de aprendizaje y no tendríamos que saberlo todo siempre, ¿no? O todo ya en este momento. Entonces, ¿por qué sería importante que nosotros aprendamos a ser vulnerables ante otros, ¿no? Específicamente en este punto de pedir ayuda, ¿no? O sea, haciendo como un breve resumen de lo que hemos revisado, hablamos del estrés, hablamos de las vacaciones y hablamos de otras maneras en nuestro día cotidiano, específicamente en el trabajo, para reducir esta carga que solemos poner sobre nuestros hombros, ¿no? Entonces, es tan importante esta parte de abrirme a los demás, como decía Majo, en vez de encerrarnos en este espacio que se va encerrando y va resultando mucho más abrumador y estresante para todos, pedir ayuda y mostrarme vulnerable en mi equipo puede ser una buena manera de hacer espacio e incluso aprender, ¿no? Entonces, muchas veces seguramente ya sabrán quienes han trabajado conmigo aquí en la consulta, que yo les doy siempre mucha lata con esta parte de no tenemos por qué saberlo todo siempre y se vale aprender incluso a través de otros, ¿no? El proceso de aprendizaje se enriquece mucho más cuando comparto con otras personas e incluso aprendo de cómo otras personas resuelven problemas que tal vez yo no hubiera pensado la manera en que ellos lo han resuelto, ¿no? Entonces, justamente pedir ayuda y ser vulnerable, primero me permite conectar con los demás, ¿no? Y que en mi equipo, porque eso así se trabaja de esta manera mejor, en equipo puedo mantener esta colaboración mutua y puedo incluso darme cuenta que no soy la única o el único que se está atorando en X tema, ¿no? O que no soy la única o el único al que al inicio de pues incluirse en estos equipos de trabajo, hoy como que hay ciertas dificultades que con el paso del tiempo y que justamente con estos procesos colaborativos puedo ir aprendiendo poco a poco cómo aproximarme a cierta tarea, cómo resolverla. Y justamente se crean estas comunidades laborales donde justo en vez de solo encerrarme en esta perspectiva perfeccionista, donde yo debería saberlo todo, donde yo debería ya tener resuelta X tarea así casi casi en el minuto uno, me permito primero aprender de los otros, aceptar que no tengo que saberlo todo siempre y también notar y darme cuenta que pedir ayuda no es tan grave como a veces creemos, ¿no? Justo con algunas ideas de qué van a pensar de mí, van a pensar que por qué me contrataron, si yo ya debería saber esto, etcétera, ¿no? Cuando me acerco y le pido ayuda a alguien más, me doy cuenta que incluso la respuesta suele ser muy amigable, ¿no? Entonces, la importancia de acercarse a otros miembros de sus propios equipos es bastante relevante, ¿no? Porque a pesar de que el pensamiento latoso es que no, yo ya debería, justamente esta perspectiva perfeccionista, perdón, yo debería ya saber, yo debería ya resolver. Al contrario, pedir ayuda es como aprendo de otros, ¿no? E incluso me permite hacer conexiones con los demás y favorecer esta sensación de colaboración, de equipo y de empatía. Yo quería agradecerles a todos por participar, ya no, ya llegamos como a la horita. Más bien, les contamos que igual vamos a subir esta reunión al canal de Bauxo en YouTube, pero de nuevo muchísimas gracias chicas, a ustedes por el tiempo, la dedicación. Eh, Siempre me encanta escucharlas, el approach, me encanta que de verdad tocan puntos que realmente como organización
los sentimos súper personales, súper ubicados a nosotros en todos los retos que tenemos. Entonces, muchas gracias. Y a todos los que sacaron un tiempito, que yo creo que además, más que agradecérselos yo, su mente y su cuerpo se los va a agradecer de esta información que recibieron, eh, que no nos cae mal a nadie recordar estas cosas, que a veces sabemos, pero obviamos. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima.